días, bienvenidas a la primera edición de Se Busca a Presidente. Los saluda Jorge Bayón Artaza, soy periodista y este es un nuevo formato en el marco, en el contexto de la proximidad de las elecciones presidenciales, pero también para la Cámara de Diputados y Senadores que se hará en abril próximo. Este es un formato que busca tener una especie de selección laboral, vamos a decirlo así. Así que para este fin me acompaña Lisel Vargas. ¿Qué tal, Lisel? Hola, George, ¿cómo estás? Como dice George, mi nombre es Lisel Vargas, yo soy psicóloga organizacional y comunicadora. Y bueno, lo voy a acompañar a George haciendo esta evaluación para candidatos que van a postular para presidente, para senadores y para diputados. Recuerden que vamos a estar en nuestras plataformas de Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Y nuestra red oficial es más.pe. Muy bien, así que sin más preámbulos vamos a presentar a nuestro primer invitado. Tenemos una ficha, una especie de hoja de vida, porque recuerden que es un formato tipo selección laboral, profesional. Es importante nosotros como peruanos y peruanas tener plena conciencia y conocimiento de quiénes están aspirando a representarnos en la máxima magistratura en nuestro país. Se trata de Francisco Díez Canseco, candidato a la presidencia del partido Perú Acción. Tenemos en pantalla la ficha, la vamos a ver en este momento para tener un resumen aproximadamente o aproximados respecto a cuáles han sido, digamos, su paso no solamente por la política, porque estamos hablando de Francisco Díez Canseco, un personaje que tiene una larga trayectoria en la política en distintos ámbitos. De hecho, también ha sido diputado, me parece, a mediados de los años 80. Y tenemos en pantalla, Lisel, la ficha de Francisco Díez Canseco. Sí. Él actualmente está postulando como candidato para presidente del Perú por Perú Acción y es abogado, periodista, empresario y político peruano. Nació en Lima en 1946, proviene de una familia de larga tradición política y, como nos decía George, fue diputado de la República en el año 85 para 90. También ha sido fundador del Consejo por la Paz en el año 1991, que es una organización orientada a la pacificación nacional durante el periodo del terrorismo en nuestro país. Ha sido candidato presidencial en procesos electorales anteriores y fundador y líder del partido, bueno, originalmente Perú Nación, pero actualmente Perú Acción. Y bueno, también hay otros aspectos que vamos a mencionarlos para que nuestros amigos y amigas puedan tenerlos en consideración. Vamos a conocer un poco más acerca de él, pero más que hacer el análisis de su currículo, vamos a conocerlo propiamente a él. ¿Qué te parece, George? Ya, perfecto. Vamos, dale. Pancho. ¿Pancho? No. Sí, ¿podemos pancharte? Es un nombre de batalla. Panchearte. Bueno, ¿qué tal? Lo de ¿Qué tal, pancharte Francisco? no sé, no conozco el verbo, pero no tengo inconveniente. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con ustedes y conversar un poco sobre política y otras cosas. Sí, vamos a conocerte un poco. Antes de hablar de política, queremos conocerte a ti como persona. Tengo por aquí que eres una persona que tiene 79 años. ¿Cómo así te animas a postular para presidente a los 79? Yo creo que ya es hora de que alguien de mi generación gobierne el Perú. Trump tiene 80 años, Lula tiene 80 años, son mayores que yo. El presidente de Indonesia tiene 80 años, Putin tiene como 77. O sea, mi generación está gobernando el mundo. Y es hora de que gobernemos también el Perú. Es una responsabilidad bastante grande, ¿no? Que la han asumido los hombres de mi generación en los países más poderosos del mundo. Además, yo tengo muy buena salud. Tengo 2 hijitos, uno de 5 años y una de 2 años. Tienes 6 hijos. Sí. O 5, creo, ¿no? 6. Por aquí. 6. 6 hijos. Tengo 4 hijos mayores y 2 chiquitos. Ajá. Y ahora me están reclamando que porque me he venido tan temprano cuando tendríamos que irnos a la playa. Ahora, entonces yo disfruto la vida con mis chicos, con los mayores también. Como lo vengo haciendo desde los 14 años, trabajo 24/7. ¿Trabajas desde los 14? Sí. ¡Wow! ¿En qué trabajabas? Entré como practicante en el diario La Crónica. O sea, lo primero que hiciste fue un poco el tema de periodismo, de comunicación. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que mi padre político, don Manuel Seoane, fundador con Ayer Torre del Partido Aprista Peruano,
era periodista y empresario. Y un poco yo he seguido esa ruta. Yo arranqué como periodista y, entre otras razones, porque murió Seoane después y nos vimos en una situación económica difícil con mi mamá. Entonces yo recibía mi sueldo de la crónica y le entregaba el íntegro. A tu mamá. Y mi mamá me daba una especie de propina para que yo pudiera irme en ómnibus desde Miraflores hasta la Universidad Nacional de Mayor, eso ya cuando cumplí 16, Mayor de San Marcos, a donde yo ingresé para seguir mis estudios de abogacía. Después de eso he trabajado en varios periódicos. Tuve el honor de hacerle la primera entrevista cuando yo tenía 17 años a don Fernando Belaúnde cuando lo eligieron presidente del Perú. Y fue una cosa muy graciosa, porque los Belaúnde son mis parientes, ¿no? El padre de él era Belaúnde Villacanseco. Y él no daba entrevistas en ese momento, ya lo habían elegido presidente. Y yo me acordé que al costado de su casa de Incarrípac vivía Germán Tele, mi amigo de toda la vida del colegio. Yo soy exalumno del Markham. Y lo llamé a Germán y le dije, oye, ¿tú quieres que tenga acceso desde la ventana de tu departamento al patio de la casa de Belaúnde? Me dijo, vente a ver. Me asomé y estaba Belaúnde, me acuerdo, mirando una ofrenda floral de la alianza PS que le había hecho llegar. Lo llamé. Dije, oye, don Fernando. Entonces, miró arriba y me dijo, bueno, somos parientes, pues, ¿no? Claro. Ahora, dijo, Pancho, ¿qué hace usted ahí? Le digo, quiero entrevistarlo, pues, baje acá. Y me dio una entrevista exclusiva. Y él se acordaba de esto, porque cuando él cayó, le dieron el golpe militar, yo tuve una invitación del Departamento de Estado a Washington y lo entrevisté en Washington. Y me dijo, usted me ha hecho, porque nos hablamos de usted, no era un hombre muy respetuoso, usted me ha hecho la primera entrevista cuando accedí al poder y ahora me está haciendo la primera entrevista cuando me sacaron. Muy bien. Ahora, yo quería ahondar un poco en el tema que hay... Una gran persona, un hombre muy honesto. Yo no he concordado, nunca he militado en Acción Popular y lamento lo que ha ocurrido ahora con Acción Popular, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, es un partido de larga trayectoria y tradicional, sin duda, pero en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos congresos, política, ¿no? Ha tenido una performance que para muchos no ha sido la más adecuada. Yo quería retomar un poco el tema de la conversación inicial que mencionó Liesl respecto a su edad. Y no básicamente por el tema de la edad o las cuestiones en cuanto a facultades o condiciones de una persona de septuagenaria, digámoslo así, ¿no? Sino más bien en qué le diría a aquellas personas que podrían decir, bueno, nosotros necesitamos como país una mirada moderna, una mirada actualizada, una mirada que vea más allá de pronto de las cuestiones que normalmente nos han venido como gobernantes, incluyendo, ¿no? Entonces, ¿qué les diría a esas personas, ¿no? ¿Qué mirada moderna tiene usted respecto a cómo se debería manejar el Perú si es que llegase usted a la presidencia de la República? La mirada es muy clara. Yo soy una persona que tengo una larga experiencia, no solamente como periodista, no solamente como político, no solamente como abogado, sino también y fundamentalmente como empresario. Yo inicié el primer proyecto de quinoa orgánica de exportación del Perú hace 40 años y puedo preciarme de que cuando yo llegué a Puno en ese momento, Puno producía 7.000 toneladas de quinoa al año y yo produce 80.000. Y hoy día el Perú es el primer productor y exportador de quinoa del mundo. Y yo inicié esa corriente. Soy una persona que está comprometida con la realidad del Perú y por eso cuando lanzamos en Chuschi, en Ayacucho, hace 10 años el partido, simbólicamente, porque ahí fue donde Sendero Luminoso inició su primera acción armada, claro. Yo proclamé la necesidad de una revolución pacífica. O sea, los planteamientos nuestros son planteamientos revolucionarios dentro del contexto de un pleno respeto por la democracia para poder construir una democracia en el Perú que tenga sólidas bases, que elimine la corrupción, que genere la justicia social que hoy día no existe en nuestro país y que elimine la violencia. De manera tal que el planteamiento nuestro no es un planteamiento solamente moderno, es un planteamiento revolucionario. Hablemos, por ejemplo, de la revolución parlamentaria. ¿Qué están planteando los otros sobre la revolución parlamentaria? ¿Qué propuestas concretas hay? Porque no se trata solamente de criticar, sino, como hacemos nosotros en plan de gobierno del partido, nuestro plan de gobierno denominado Mano de Hierro, nos reunimos todos los jueves para analizar la situación del país y analizamos problema por problema, llegamos a conclusiones y planteamos cuál es el tema de la próxima semana. Y de esa manera hemos venido avanzando en una serie de temas que ojalá los pueda desarrollar con ustedes el día de hoy. Sin duda. Con respecto a su experiencia académica,
pasamos al siguiente tema. Comentó que, bueno, estudió la carrera, primero estudió Derecho, ¿cierto? Solamente he estudiado Derecho y te explico por qué soy periodista profesional. Porque en el primer gobierno de la UNE, a los periodistas que tenían 4 años de ejercicio se les dio el título profesional. Ya. Y como yo había arrancado a los 14, Ya tenía. me llegó mi título profesional como a los 19 o algo por el estilo, ¿no? Y tengo el título de abogado, ¿no? Pasando un poco a un aspecto más bien de su vida política, su experiencia política. Usted fue diputado a mediados de los 80. Mira, ¿no? muy 85, orgullosamente 90. me eligieron con la primera votación preferencial de todo el Perú. Ya. Yo le gané no solamente a lo de mi lista, que íbamos en alianza con el PPC. ¿En qué partido iba siendo usted en ese los momento? apristas. ¿Ah? ¿En qué partido? El movimiento de bases sayistas. Ok, ya. Sí. Ahí llegó al Ahí le Congreso. gané no solamente a los de la alianza, sino a los apristas. Y eso que García había sacado como 40% y Bedoya 15%. Ujú. Saqué una gran votación en ese momento. En ese momento estaba todavía funcionando la Cámara de Diputados y Senadores, ¿no? Ahora usted está participando en esta justa electoral en la que se retoma la bicameralidad. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Qué reflexión hace al respecto? ¿Se hizo bien el retorno a la bicameralidad y la aprobación de esta reforma constitucional, a pesar de que hubo un referéndum hace algunos años en el que se señalaba que no se quería la bicameralidad? ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo soy partidario de la bicameralidad. Voy a tener que extenderme un poquito porque ese es un tema importante, ¿no? En primer lugar, el 93, cuando se aprueba en el Congreso Constituyente Democrático convocado por Fujimori, entrar en la unicameralidad, que es una vieja arma de los gobiernos autoritarios para manejar con mayor rapidez y eficiencia los congresos, se alegó, entre otras cosas, que se iba a ahorrar un montón de plata. Yo como diputado ganaba $1.000 al mes. Ahora se embolsigan como 10.000. O sea Y que es mucho un más, argumento claro. falso. En segundo lugar, el tema es el siguiente. Esta bicameralidad no está de acuerdo con el plan de gobierno nuestro. ¿Por qué? En primer lugar, se señala, ha sido una puerta falsa para que estos que están hoy en el Congreso, que es un Congreso poblado por un montón de sinvergüenzas, puedan entrar por la puerta falsa. ¿Por qué? Porque la condición es o tienes 45 años o has sido congresista. Claro. Con lo cual estamos viendo que hay 80 de los 130 que todos se van a lanzar a la reelección. Y es una Encontraron la vía para reelegir. Exactamente, es una reelección disfrazada que también fue materia de decisión en el referéndum, ¿no? La no reelección. Pero ahí te concursal. quiero decir algo más. Vizcarra planteó, tú sabes que cuando el Poder Ejecutivo plantea una reforma constitucional, la propone una ley de reforma constitucional. Hay 2 vías para aprobar la reforma constitucional. O se somete a referéndum o se aprueben 2 legislaturas ordinarias. En este caso se aprobó que pasara a referéndum. Y al aprobarse que pasara a referéndum, le metieron un torpedo a Vizcarra, que fue la eliminación de la cuestión de confianza, que es lo que le permitió a él gobernar como lo hizo casi dictatorialmente, e inclusive dar, en mi opinión, un golpe de Estado escondido con esa jugada. Pero el Tribunal Constitucional señaló que no hubo tal No, cosa, pero luego ¿no? le Y ha que dado se la dio razón. la negación tal cual. No, pero esa se negación veía hacer. fáctica la avaló un Tribunal Constitucional. ¿Usted cree que Vizcarra sí fue un dictador? ¿Que dio un golpe de No Estado? fue un dictador, pero fue una suerte de golpe de Estado, como dicen, suave, ¿no? Ujú. Entonces, el tema es, Vizcarra propuso la bicameralidad. Eso es lo que todo el mundo se ha olvidado. Y luego dio marcha atrás, porque en la ley que se aprobó para someter a referéndum la bicameralidad, en el Congreso le agregaron la eliminación de la cuestión de confianza. Y no le queda otra alternativa que oponerse a la ley en su conjunto. Y por eso dio marcha atrás cuando él la había propuesto. Muy bien. Ahora, para ir O sea, le metieron un torpedo ahí. Eso Sin es lo duda, que pasó. o sea, en Y en ese momento Vizcarra tenía un enorme peso político y un enorme peso electoral. Entonces no es que, en mi opinión, legítimamente el electorado rechazó la bicameralidad. Fue fruto de una maniobra política al estilo de lo que Vizcarra ha sabido hacer muy Claro. hábilmente. ¿Usted se refiere a que hubo esta especie se ingresó una norma por lo bajo para digamos,
petardear desde dentro lo que se estaba proponiendo. Y eso fue lo que obligó a Vizcarra. No fue era para petardearle la cuestión de confianza, que Claro. es la forma como él gobernó. Entonces dijeron, a ver, si le está proponiendo la bicameralidad, vamos. Pero en la misma De contrabando, norma, como se dice. le metieron contrabando bueno, el tema. hay Entonces que- se vio obligado a dar marcha atrás. Ese es un poco el juego político que lamentablemente no piensa en la población, sino más bien en los intereses Como está personales. ocurriendo A mí con me gustaría ir todos un poco estos con el tema de las propuestas. Sí, Lisa. Sí, antes de que pasemos a propuestas, bajo esa premisa, quisiera saber entonces por qué usted está postulando para senador también. Te voy a explicar. Mira, en la cédula tú vas a poder votar por presidencia, Senado Nacional, Senado Regional, diputados y Parlamento Andino. Y puedes votar por la presidencia, por mi partido Perú Acción, y por el Senado, por otro partido político, y así sucesivamente. Entonces yo decidí encabezar la lista del Senado para apoyar a la lista del Senado. Porque normalmente el que va a la presidencia es la locomotora, que jala los votos. El arrastre. Pero aquí nos podemos encontrar con que votan por mí en la presidencia y dicen, oye, mejor voy por, no sé, hay 30 partidos, voy a votar por otro partido en la del Senado. Yo quiero que por lo menos aseguremos una buena bancada parlamentaria, sin la cual va a ser difícil gobernar. Ahora, en cuanto a las propuestas, estuve leyendo algunos aspectos que se ha ido mencionando en diversas entrevistas que usted ha hecho, y hay una que me llamó la atención, ¿no? Que habla, por ejemplo, de la creación de un organismo externo de control, tanto del Poder Judicial, del Ministerio Público y también de la Policía Nacional. ¿A qué se refiere exactamente? Si podría ser, digamos, específico y breve para ir avanzando con algunos puntos Con más de mucho las gusto. propuestas. ¿A qué se refiere con un organismo de control exactamente? Porque el Poder Judicial es un poder del Estado. El Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo. Bueno, y la Policía Nacional también tiene sus mecanismos de control internos, ¿no? Entonces, ¿cómo se pretende hacer esto? No funcionan los organismos de control interno. Eso está claro. Hay una corrupción rampante, tanto en la policía, Poder Judicial, la Fiscalía y en el INPE. Y no nos olvidemos del INPE, que es una central de manejo de organizaciones criminales el día de hoy. Entonces, mi idea ha sido proponer un organismo de control externo denominado Consejo Nacional de Moral Pública, De moral pública, el Consejo Sí. Nacional de Moral Pública. que será integrado por personas probadamente intachables. Vamos a llegarle hasta el pañal que usaron cuando nacieron. Como se hace en Estados Unidos cuando se nombra un vocal supremo, que tú sabes que allá los vocales supremos son vitalicios, no los pueden sacar más. Eso viene desde la época de Roosevelt. ¿Y Entonces, quién aquí lo que- elegiría a estos integrantes del Consejo Vamos a hacer una Nacional de Moral? convocatoria pública. Porque la moral es un concepto subjetivo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos realmente tener garantía de que los más idóneos, los más morales o los más probos van a integrar este Consejo Nacional que buscaría controlar, como usted señala, es un organismo externo de control del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Policía Nacional? No solamente, el Estado en general, pero vamos a comenzar por donde se tiene que comenzar. Mira, ¿cómo se eliminó la corrupción en Singapur? Crearon una oficina anticorrupción con poderes plenos. Hoy día en Singapur, bueno, hace muchos años ya no hay corrupción. Se los tumbaron a todos. Es lo que yo pienso hacer. Yo creo que estamos hartos los peruanos de lo que vemos diariamente. La corrupción rampante en todas las organizaciones del Estado y la impunidad total. ¿Cómo es posible que en el Congreso de la República hayas tenido como presidente este señor Soto con 56 denuncias penales en el Cusco? Hereda el cargo Salguana, socio de la minería ilegal. Ahora, Y finalmente el señor Gerí con 3 denuncias penales. ¿Usted considera que para crear este organismo o el Consejo Nacional de Moral Pública, entiendo yo que tendría que hacerse una reforma constitucional? Porque estaríamos yendo ya, como le dije hace un momento, en contra del concepto de la naturaleza propio, por lo menos del Poder Judicial y del Ministerio Público, que Hay son dos etapas. organismos autónomos, ¿no? Vamos Entonces, a usted sacar- tendría, disculpen usted un ratito, considera que va a tener la capacidad, no sé, de bancada, de votos, de consenso, para poder generar una reforma constitucional desde ahora la Cámara de Diputados y que esto pueda finalmente trasladarse a la Cámara de Senadores? ¿O cómo pretende hacer esta reforma constitucional? No voy a hacer una reforma constitucional inicialmente. En aplicación del artículo 118 de la Constitución, hemos preparado un proyecto de decreto de urgencia, ya lo tenemos listo, para lanzarlo el 29 de julio. Ya. ¿Ya? Y empezar administrativamente a limpiar de corruptos, que no es lo mismo que intervenir en reemplazo del Poder Judicial o de la Fiscalía, etc. En el camino hay un proyecto de reforma constitucional para poder darle todos los poderes al Consejo Nacional de Moral Pública. Y yo espero que la opinión pública nos acompañe. Espero tener una bancada fuerte que nos permita llegar a los 2/3 que se requieren para esa reforma constitucional.
pero en el camino empezamos a limpiar de corruptos el Estado peruano, que es lo que se necesita ahora. Sí, bueno, en realidad en los últimos 10 años aproximadamente nos hemos dado cuenta todos, creo, y usted evidentemente sí siendo tan ducho en el tema político, que no solamente de intenciones se puede desarrollar algún tipo de iniciativa en el país, porque depende mucho de la fuerza de los votos. Por eso un poco el tema es cómo se va a desarrollar, tener los votos. El consenso de la población puede ser unánime o direccionado hacia un punto, pero finalmente lo que se decide o los que deciden están en el Parlamento, ¿no? Y ahora esto va a ser, hasta me parece personalmente, un poco más complicado. Avancemos con otra propuesta que usted ha mencionado en algunas entrevistas. Responder, por favor. ¿cierto? Aspiramos a tener mayoría parlamentaria. Estoy trabajando fuerte en eso. Que llegue el mensaje. Porque si nosotros no hacemos lo que pretendemos hacer a través del Consejo Nacional de Moral Pública, le quiero dar una cifra. Usted sabe que el Perú el año pasado, este año va a exportar $12.000 millones de oro. ¿Sabe cuánto oro se exporta por la vía ilegal? La mitad. O sea, no es solamente un narcoestado lo que tenemos al frente, sino un mineroestado de ilegales. Es un país en donde tiene usted personajes como Plata como Cancha, Luna y compañía, que sabemos que son una partida de sinvergüenzas y están ahí metidos en el Congreso sirviendo sus propios intereses. Ahora, y todo el mundo se cae de la boca porque hay Plata como Cancha. Y el tema de la minería ilegal conlleva otro tipo de actividades ilegales, trata de personas, hay una serie de cosas que en realidad sí nos preocupan mucho y que lamentablemente y si están hablamos asentadas de en nuestro país. Reinfo y qué podemos hacer con los mineros. Muy bien. Sí. ¿Usted plantea el plan Mano de Hierro contra la inseguridad? En general, el plan de gobierno nuestro se llama Mano de Hierro. Yo creo que requerimos en Perú mano de hierro precisamente por lo que Jorge acaba de decir. No solamente en eso. Hablemos de los temas sociales, por ejemplo. ¿Qué se está haciendo con la anemia? Tú tienes 43% de los niñitos, yo tengo hijos de este tamaño, ¿no es cierto? O sea que conozco el tema. De los niñitos de 12 a 36 meses con anemia en el Perú. En Puno, donde yo trabajo hace 40 años, la anemia está en el 69%. Y Puno es el primer productor del mejor alimento del mundo para niños, que es la quinoa, que tiene ciertas proteínas que no tienen ningún otro alimento en ninguna parte del mundo y que son especiales para los chiquitos. ¿Qué es lo que eso demuestra? Que el Estado no ha intervenido como debe intervenir, porque la anemia no viene solamente del niñito, viene de madres anémicas, viene de ignorancia en la nutrición de los niños y viene de ignorancia en un tema central, que es no solamente se trata de darles hierro, sino ver si están absorbiendo el hierro o no lo están absorbiendo. ¿Hay una política sobre la anemia del Perú? Bueno, la nuestra se llama anemia cero. ¿Qué está pasando para ir escalando en las edades? Con los ninis. Tienes 2,5 millones de muchachos y una cantidad que salen de las escuelas. ¿Y a dónde van? No tienen ni estudios y no tienen trabajo. Esa es la generación Z, la que sale a protestar. Bueno, tenemos el plan Chamba Z, que significa, a través de una cooperación público-privada, que vamos a dar empleo, vamos a capacitar y vamos ciertamente a dar estudios, sobre todo de carácter técnico. Acá hay un tema central que está totalmente olvidado. Según Robert Solow, un gran economista norteamericano, que fue premio Nobel, la grandeza económica de Estados Unidos se basa no en el incremento del capital o de la productividad en el trabajo, sino en el desarrollo tecnológico. Y para ponerlo en palabras simples, ¿quiénes son hoy día los hombres más ricos del mundo? Lo que les están llamando los tecnoligarcas. Elon Musk, Zuckerberg. Terrible eso, ¿no? Que solamente un pequeño grupito tenga concentrada la riqueza en el mundial. Pero aparte de esa riqueza, tienes en Estados Unidos la multitud de unicornios, o sea, estas empresas que han llegado a tener un valor de $1.000 millones, que son centenares, a través de un desarrollo tecnológico. ¿Cuántos unicornios hay en el Perú? ¿Tú sabes cuál es el valor de Mercado Libre? ¿Has usado Mercado Libre alguna vez? ¿No? Es una gran plataforma argentina que le hicieron 2 personajes en el garaje de su casa, como hicieron Apple, ¿no? $30.000 millones. Yo aspiro a que en el Perú haya 20 unicornios si se puede. Muy bien. ¿Y cómo nos vamos a basar en esto? Hablando de educación. Hay 230 centros tecnológicos del Estado abandonados. Yo me he reunido con las personas que dirigen estos centros, totalmente abandonados. Pues los vamos a potenciar, no para que hayan más electricistas o gafiteros, sino para que haya tecnología al servicio de ¿quiénes? De los niños. Y respecto a la inseguridad, ¿qué medidas considera? Y déjame terminar por generación, no seas mala. El tercer punto que estamos planteando nosotros se refiere a los pensionistas de pensión 65. Yo podría ser un pensionista, ¿no es cierto? Yo estoy chambeando 24/7 como lo hago desde hace muchísimos años. Bueno,
En pensión 65 tú tienes que se les da a ellos 175 soles mensuales para que se mueran de hambre, ¿no es cierto? Y no solamente pensionarlos. El INEI dice que se requieren 457 soles mensuales para que pueda sobrevivir en el Perú, cosa que yo dudo, pero en fin. Eso significaría un costo adicional para el Estado de unos 2.400 millones de soles, cuando todos los años estos corruptos que manejan el Estado peruano se roban 25.000 o 30.000 millones. Hay plata para hacerlo. Pero lo que estamos proponiendo nosotros es Chamba 65. Yo acabo de estar en Pucallpa en una gira con Clarita Quispe, que es mi candidata a la segunda vicepresidencia, y fuimos a visitar a los de pensión 65. Entonces yo hice mi pequeño focus. A ver, Lisel, tú tienes 70 años, te mueres de hambre con tus 175 soles. Tus hijos y tus nietos te tienen por ahí ayudándote. ¿Y tú qué hacías? Me dijo la señora, yo bordaba. Y puede seguir bordando, por supuesto. Pero a esa señora le tenemos que dar capacitación, por un lado. Y por otro lado, asociación público-privada, incentivos al sector privado para que pueda trabajar en una empresa que Muy bien. necesite ese servicio o ayudarla a que se convierta en un emprendedor. Don Francisco, tenemos el tiempo muy acotado, pero sí me gustaría reiterar la pregunta de Lisa respecto a cuáles son las medidas concretas en el tema de seguridad ciudadana, que es un tema neurálgico en realidad en nuestro país. Primero que nada, el eje central de la inseguridad en el Perú es la corrupción. Hay corrupción en la policía, hay corrupción en la fiscalía, hay corrupción en el Poder Judicial y en el INPE, desde donde se dirigen una serie de mafias. Nosotros, a través del Consejo Nacional de Moral Pública, vamos a iniciar lo primero que vamos a hacer, y eso lo va a hacer el 29 de julio. Para eso no necesitamos reforma constitucional, vamos a empezar a votar a los corruptos. En segundo lugar, vamos a extender el plazo de detención de los delincuentes capturados en flagrancia, o sea, con las manos en la masa, de 48 horas a 30 días. ¿Eso es constitucional? ¿Se puede hacer? O sea, No, ahí yo la no soy segunda abogado, por eso no sé La si se primera podrá parte hacer. sí, la segunda tenemos que hacer una reforma constitucional que no creo que nadie se oponga. En Ecuador y en Colombia esto ha tenido gran éxito. Lo sacas de la calle. En tercer lugar, vamos a empoderar a los barrios con juntas vecinales, dándoles videocámaras y centralitas para que den la voz de alarma a una policía que vamos a ir depurando de corruptos. Y finalmente, tenemos que limpiar las escuelas policiales que están infestadas de gente sembrada por organizaciones criminales como el Tren de Aragua. Sacarlos de ahí. Salen con el uniforme y la pistola de reglamento al servicio del Tren de Aragua, no de la ciudadanía. ¿Usted cree que la policía es una institución corrupta? Yo no creo que la policía como organización es corrupta. Creo que tiene un porcentaje indeterminado, pero alto, de policías corruptos que hay que sacarlos. Son más, digamos, los que están buenos. involucrados. Más los buenos, ¿usted considera? Por supuesto que sí. Sí, no creo que sea la excepción, más bien frente a todo lo que hemos visto en los últimos años respecto Yo a casos estoy que involucran a la estudiando policía. bien el caso hace muchos años. Tengo inclusive una lista del Poder Judicial de gente que hay que votar. Yo soy abogado. Y he sufrido las consecuencias de tener que lidiar con vocales corruptos manejados desde arriba en redes de corrupción que existen al interior, tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial como de la Policía. Mencionó el tema de pasarlos de 48 horas a 30 días. ¿Y qué conseguiríamos con eso? Sacarlos de la calle. Claro, Dificultarle pero el trabajo a los policías corruptos, fiscales corruptos que los van soltando. Porque lo que alegan es que el plazo es muy corto para poder armar bien el expediente. Capacitar a los policías, porque aparte de policías corruptos, que hay de los buenos también, Y hay la mayoría, sobrepoblación hay de policías reos. no preparados. y los espacios que se necesitan en Por las supuesto, carceletas. es lo único que yo creo que hay que copiarle a Bukele, que tiene otra contextura, ¿no? Necesitamos hacer cárceles, habilitarlas rápidamente. Se puede hacer por asociación público-privada. Ya. Bueno. ¿Alguna otra propuesta principal que considere importante resaltar antes de pasar al siguiente punto? Uy, hay un montón de cosas que hablar. ¿Alguna que quiera mencionar? Mira, Una última. A mí me gustaría una incidir en algo nada más que también lo leí, estuve leyendo ayer, ¿no? Usted mencionó en el tema de la educación, por ejemplo, ¿no? Unificar la currícula escolar en materias cívicas, ¿no? Contrarrestando de esta manera las políticas o la politización de contenidos. Eso es lo que he leído y lo que usted me parece que ha declarado, ¿no? ¿Cómo pretende hacer esto exactamente, no? Porque esto se parece mucho al discurso, y bueno, de hecho el Congreso de la República ya ha promulgado, aprobó esta norma que elimina el concepto de equidad e igualdad de género, y el presidente Gerí la ha promulgado finalmente, ¿no? Se parece mucho a un discurso de ese tipo, ¿no? Respecto a qué cosas se está enseñando a los jóvenes o niños y niñas en las escuelas de nuestro país, alejando, por ejemplo, el tema de la educación sexual integral, que es importantísimo. Hace una semana, una joven madre ha sido quemada
por su pareja. Entonces acá hay una situación sinceramente bastante complicada para poblaciones vulnerables como en este caso, ¿no? ¿Esto tiene que ver con eso precisamente? ¿Usted abraza, acoge este tipo de discursos respecto a la equidad de género que no debería estar, que debería ser eliminada? No creo en la ideología de género. Es que la ideología de género no existe como concepto. Eso es una narrativa. Podemos digamos. hablar del tema media hora, pero ya no hay tiempo. Exactamente, pero Lo digamos, que te digo en concreto, Armado. Por ejemplo, yo me ocupo mucho de uno de mis nietos, que su padre se fue, y voy un día al colegio y había unas fotos de este tamaño de dos chiquitos varones agarraditos de la mano, mirándose así, con una connotación sexual inequívoca. Me fui directo a hablar con el director del colegio y le dije, ¿qué es esto? O sea, yo creo que debe haber respeto, sí. Yo respeto, por ejemplo, al LGTB, a la homosexualidad, y es una condición humana que ha existido durante 3.000 años y que no tiene por qué no respetarse. Pero otra cosa es la promoción de algo de esa naturaleza, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Entonces acá se ha ido a extremos, ¿no es cierto? O sea, que haya una imagen es promocionarlo, no es simplemente aceptarlo. Claro, aceptar es una cosa, respetarlo es otra cosa, promocionarlo es otra cosa. Yo creo que hay que Por eso, aceptarlo. que haya una imagen es promocionarlo. Era promocionarlo. Era promocionar. La imagen era absolutamente promocional. lo que pasa es que no tenemos todo el contexto, ¿no? Pero ¿de qué imagen se trataba exactamente? ¿Era una pancarta? ¿Qué era exactamente? Esas fotos que te ponen de cuerpo entero, ¿Ya? dos chiquitos así, lo único que les faltaba era besarse. Pero no sé, se me ocurre, ¿eh? Están dos niños jugando a la ronda y se toman las manos. ¿Eso es promocionar algo? No, yo hubiera visto las fotos, si hubiera sido el contexto diferente, yo no habría dicho absolutamente nada. Pero este es un tema importante, pero más importante es que el país se muere de hambre, que los viejitos los tratan como... Todos los temas son importantes, sobre todo lo que tienen que ver con derechos fundamentales. Son derechos fundamentales, claro, pero yo creo que esos derechos fundamentales tenemos que arrancar por lo básico, el hambre. Como lo dice Ortega y Gasset, cuando el hombre logra satisfacer sus necesidades esenciales, se dedica a las otras necesidades. Pero acá tenemos que ir a las necesidades esenciales del país. Y ustedes me preguntaron qué tema me parece importante, si me permites. Para cerrar, ¿no? Porque ya no hay tiempo. Sí. ¿Cómo se llama? Tenemos que seguir al siguiente punto, pero puede decirnos cuál es el tema que quería resaltar. Yo creo lo siguiente, en el Perú hay una economía social de mercado consagrada por la Constitución que no existe. Lo que tenemos es una economía mercantilista, manejada por monopolios y oligopolios. ¿Quién fija el precio del pan en el Perú? Un oligopolio de 4 empresas. Porque el 90% del trigo que se usa en el Perú es importado. Ellos fijan el precio del pan. ¿Quién fija el precio del pollo en el Perú? El 70% del maíz duro que se usa para alimentar a los pollos es importado, el mismo oligopolio. ¿Quién fija el precio de los combustibles en el Perú? 4 empresas, porque Petroperú está de adorno y está quebrada. ¿Quién fija el precio del dinero en el Perú? Tenemos el spread más alto, el segundo spread más alto de América Latina, que el spread es la diferencia que hay entre el costo del dinero y lo que te cobra el banco. ¿Y quién lo fija? 4 bancos. Eso no es libertad de comercio. Eso no es economía social de mercado. Y tampoco significa que yo preconice que el Estado intervenga. No, que regule para que haya libertad de comercio. Pero contradictoriamente lo que más se defiende cuando se habla de defender la Constitución del 93 es el bloque económico, que es el que usted, digamos, de alguna u otra manera está criticando. Sí, claro. No lo estoy criticando. Yo lo que estoy diciendo es que no se aplica. No se aplica. Okay. Claro, lo que ocurre acá es que no se aplica. ¿No es cierto? Yo sí creo, por ejemplo, que deben revisarse los contratos con las mineras de oro. Cuando se firman los primeros contratos hace 25 años, la onza Troy estaba a $200 y ahora está a 4.000. Por amor de Dios. Y claro, con el cano, etcétera. Pero en otros países como Australia, Chile, Canadá, sí se han negociado los contratos y se pueden negociar. ¿Por qué no se han negociado? Muy bien. Ok, pasamos al siguiente punto. Este punto consiste en preguntas sencillas de tema de línea de recursos humanos. Yo le voy a hacer algunas preguntas y la idea es que usted responda algo puntual, ¿ok? Coméntenos un logro laboral que usted considere que sea el por el cual se sienta muy orgulloso. De ser el pionero de la producción de quinoa en el Perú. Yo he logrado levantar la producción de quinoa del Perú de 7.000 toneladas en el año 85 a 80.000 toneladas este año. Y sigo trabajando en Puno. Yo no trabajo en el escritorio. Yo chambeo con mis queridos productores aymaras y quechuas al sur de Puno y al norte, que están los quechuas. Con Eso lo hizo... En Yunguyo,
en Ilave, en Ácora, en la zona fronteriza con Bolivia, y en el norte, ¿no es cierto?, en Tayataya, en Mañazo, en Cabana, en Cabanillas. Con ellos chambeo. De eso estoy orgulloso. Ya, y dentro del rubro político. La creación del Consejo por la Paz, que es una organización que yo desarrollé por ley, se aprobó por unanimidad en el Congreso, en esa época, en 1990, fue modificada por Fujimori a través de un decreto legislativo y nos rige hasta hoy. El Consejo por la Paz es un organismo de defensa de derechos humanos que ha estado caminando en direcciones distintas. En primer lugar, hemos hecho observación electoral durante muchos años, ya no lo estoy haciendo porque yo como presidente no podría hacer observación electoral. En segundo lugar, hemos trabajado y seguimos trabajando ahora después del COVID, se interrumpió con el COVID, las jornadas por la paz, que son jornadas para resaltar, para destacar, para explicar los valores que se están perdiendo en algunos lugares del Perú. Y lo hacemos en colegios, en universidades, en municipalidades, lo hemos hecho en diferentes lugares de nuestro país. Ok. Coméntenos qué hacía para mantener motivado un equipo o cómo hacía para influenciar en un equipo en el que no necesariamente tenía, por ejemplo, que no necesariamente eran de su bancada. Por ejemplo, cuando era congresista, ¿cómo llegaba a un fujimorista? ¿Cómo conseguía que el fujimorista... ¿Cómo generaba consensos? Mira, Claro. te voy a explicar cómo generé el consenso para que se aprobara la ley del Consejo por la Paz por unanimidad. Yo logré que en la Cámara de Diputados, con el apoyo de Fernando León de Vero, que me había expulsado del APRA, Ya. ¿ya? Nos sentamos y conversamos. Y Fernando Pero ¿cómo León, consiguió esa unanimidad? porque era una necesidad nacional y porque era una propuesta que antecedió a algo que sacaron los caviares, que se llama, ¿cómo se llama? El pacto que hacen todos los años, que invitan a algunos y no invitan a otros, y el Consejo por la Paz es una institución abierta a todas las ¿El pacto de honor? ¿El pacto de...? ¿Cómo se llama? El que se ha firmado hace poco. La propuesta nacional, no sé cómo le llaman, que nadie le da ¿El acuerdo bola. nacional? Y, Ok. y fíjate que en la propuesta esta de los caviares nunca me invitaron como presidente del Consejo por la Paz. Nunca. Y ahora me han estado llamando para que vaya con el Perú Acción, porque parece que el país está creciendo. O sea, usted utilizaba un término nunca que muchas manipulamos. veces lo utilizan varios personajes, sobre todo de digamos, de la línea política de la derecha, un poco más allá. ¿Ok? ¿Usted realmente cree ese tipo de discurso, de narrativa, de que hay una especie de mafia o confabulación caviar que domina el mundo y que domina el Perú y que tiene incidencia en distintas instituciones? Yo no sé si domina el mundo, domina el Perú. Es que eso es lo que se habla mucho, ¿no? Entonces, No, lo que ¿usted pasa- cree eso? Porque utilizó ese término y me llamó la atención, en La realidad. definición de caviar la saca un periodista francés cuando el levantamiento en Francia que encabezó Daniel Rojo en el 68. Ah, claro. ¿No es cierto? De esa pero ahí era champán y caviar. Porque chupamos un champancito Machandón seguramente, o Don Periñón, una de esas cosas, gratis, financiado pues por las fundaciones francesas, que siguen, lo cual sigue ocurriendo con fundaciones americanas, la Kellogg, la Ford, etcétera, te financian el Perú Adesco y compañía. Y te voy a explicar. Yo cuando asumí la presidencia del Consejo por la Paz, el 92, hace más de 30 años, proclamé en Ayacucho, que era zona roja, que los primeros violadores de los derechos humanos son los terroristas, no los miembros de las fuerzas del orden. Señalé también... Solamente un paréntesis. Un violador de derechos humanos es un violador de derechos humanos. O sea, Así sea es. terrorista, como Sendero Luminoso, Sí, pero me o permites- sean aquellos es que ellos- las Fuerzas Armadas que cometieron también crímenes de lesa humanidad. Por supuesto, y yo he sido el No es que primero haya, no es que salido- haya primeros y segundos. O sea, No, un es que violador de para la derechos humanos es izquierda violador. caviar, los primeros violadores eran las fuerzas del orden y no consideraban Ok. a los terroristas, y te voy a decir por qué. Porque en la doctrina clásica de los derechos humanos, que luego se ha ido modificando con el curso de los acontecimientos, tú solamente podías violar los derechos humanos si cumplías con algunos requisitos, como por ejemplo, ejercer jurisdicción sobre un territorio, tener un jefe visible y, en tercer lugar, por supuesto, violar dentro de ese contexto los derechos humanos. Entonces, yo te hablo del año 92. La tesis que yo desarrollé, que la tengo ahí, sobre el tema,
no condujo, pero hubo una coincidencia, porque en el 94 Naciones Unidas hace la misma declaración, que los primeros violadores son los terroristas. Lo cual no quiere decir que los otros no sean violadores. Claro, eso es importante. Pero en el Perú hay algo que también se tiene que rescatar. Yo he sostenido y sigo sosteniendo que acá no ha habido genocidio. Lo que ha habido es los abusos que cometió, por ejemplo, el grupo Colina, abusos puntuales que tienen que ser sancionados con todo el peso de la ley. Marca 69 víctimas civiles, niños incluidos. O sea, eso es, si no es genocidio, no sé qué podrá ser para usted. No, genocidio, ¿te quieres la definición? Claro. Entramos en una población de quechohablantes. No, en fin. Y hay varias cosas ahí que podremos discutir, pero y el famoso... Creo que caí en una cueva de caviar. No nos emocionemos, no nos emocionemos. ¿Era una trampa caviar? No. A ver, listo. La última pregunta de este bloque. Mencióneme, por favor, 3 fortalezas que usted considera que tiene. ¿Cuáles son sus mayores fortalezas? Y 3 aspectos que considera que necesita mejorar. Mira, no me gustan las autodefiniciones. ¿Sabes por qué? Porque constituyen testimonios de parte. O sea, que prefiero no contestar la pregunta. Ya, pero para la persona... Para una persona que ya ha vivido todo lo que usted ha vivido, definitivamente estoy segura que el autoconocimiento que tiene de usted mismo es mucho más amplio que el que podemos tener nosotros, cada uno de nosotros. Entonces, ese es un tema, es una diferencia entre la calidad y el tiempo, ¿no es cierto? Porque yo tengo más años, sé más de mí mismo. Hay gente que llega a los 100 años y nunca se enteró de lo que era. Pero dicen que el viejo come el diablo sabe más por viejo que por diablo. O sea, sí, algo es cierto. Ya por eso prefiero no contestar la pregunta. Listo. Bueno, vamos a ir entonces ahora a ya una de nuestras últimas secuencias en esta conversación que se trata de un ping-pong. Este juego que es rápido, nosotros le vamos a lanzar un par de palabras, usted responde lo que se le ocurre en primera instancia. ¿Ok? Entonces voy a empezar yo. Presidente. Francisco Díaz Canseco. Derechos humanos. Hay que cuidar los derechos humanos. Una sola palabra. En una sola palabra. Deben tener plena vigencia. José Gerí. 3 acusaciones penales. Democracia. Sustentada. Francisco Díaz Canseco. Demócrata. Adulto mayor. Francisco Díaz Canseco. Perú. Lo amo. Líder. Francisco Díaz Canseco. Corrupción. Eliminarla. López Aliaga. Un bluff. Keiko Fujimori. Corrupto. Carlos Álvarez. Cómico. Caviar. Caviar. Deleznable. Muy bien. Bueno, y la pregunta final. ¿Por qué tendríamos que contratarlo a usted y no otros candidatos para que pueda asumir la presidencia de la República? Porque planteo legítimamente, con honestidad, y la honestidad que me da haber trabajado por mi país toda la vida honestamente, que se requiere una revolución pacífica en el Perú. Porque soy un político que no vive de la política, como lo dice un filósofo alemán, sino que vive para la política. Yo trabajo por mi país. Yo no vivo de la política y no pretendo hacerlo. Porque creo que el Perú requiere esta revolución para salir adelante y yo lo estoy haciendo pensando, no en mi persona, sabe Dios cuánto tiempo me queda, pero sí pensando en las nuevas generaciones, en mis hijitos pequeños y en la necesidad de que el país no siga siendo manejado por la corrupción, por la ineficiencia y por una combinación de estas dos cosas que es mortal para el desarrollo del Perú, en donde ya el Estado no es un narcoestado, es un Estado manejado por la corrupción de los narcotraficantes, de los traficantes de oro y de los políticos que han convertido al Estado en un botín al servicio de sus propios intereses y para llenarse los bolsillos. Muy bien. Eso es lo que yo estoy planteando. Listo. Muchísimas gracias, don Francisco Díaz Canseco, candidato a la presidencia del Perú por Perú Acción. Ha sido nuestro primer invitado. Muchas gracias. Y bueno, solamente nos queda despedirnos, Liesl. Podemos recordar nuestras redes sociales de repente para que las personas que nos están viendo nos puedan seguir. Sí, recordemos que nuestro canal oficial es más.pe. Estamos en Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Y bueno, agradecemos por su compañía. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.